Capítulo 161. He leído los exámenes de años anteriores. A Félix no le gustó mucho la respuesta de Neo. Llegaron a la sala de exámenes y se encontraron con Arthur, que los estaba esperando afuera. El grupo entró al salón cuando de repente un profesor detuvo a Neo. Le dirigió a Neo una mirada escrutadora. Los elementales del tiempo están en caos a tu alrededor y regresaste en el tiempo, ¿no? El rostro del profesor se contrajo. Siempre ocurre lo mismo con ustedes, los estudiantes con afinidad temporal. Si respondes mal una pregunta, tendrás que volver a hacer el examen. Eres el cuarto estudiante hoy, maldita sea. Ve y quédate afuera. Aquí no se admiten regresores. Recibirás un cuestionario diferente. El profesor resopló. Los semidioses sensibles, como el profesor, podían detectar los elementales del tiempo si estos estaban presentes en grandes cantidades. No necesitaban la afinidad para sentir a los elementales. Era similar a cómo la gente podía sentir el aura de muerte de Neo cuando usaba una gran cantidad de elemento de muerte. Mientras el profesor regañaba a Neo, Elizabeth se acercó a ellos. ¿Hay algún problema? Sí, escuche esto, profesora Ana y Elizabeth, disfrazada de Ana, se había hecho famosa durante el año pasado como una profesora estricta e imparcial. Ella no dudó en castigar a los estudiantes del clan de Dios cuando surgió la necesidad, y trató a los estudiantes del clan de Dios y a los que no lo eran por igual. Al escuchar la explicación del profesor, ella asintió. Déjeme ayudarlo, profesor Frank. Iré a imprimir los nuevos cuestionarios y se los daré a estos estudiantes que regresan. Gracias, profesora Ana. 5 estudiantes, incluido Neo, fueron llevados a una habitación diferente. Todos ellos eran regresores. A diferencia de Neo, ellos viajaron en el tiempo y solo pudieron regresar unos pocos minutos al pasado. Elizabeth les compró los cuestionarios. Los estudiantes gimieron cuando vieron las nuevas sábanas. No. Este es un periódico diferente. Usé todos los elementales del tiempo que guardé para retroceder una hora. No puedo hacerlo de nuevo. ¿De qué sirve mi sacrificio? Neo revisó su propia hoja y frunció el ceño. Fue el cuestionario original que se les dio a los estudiantes no regresivos. No le dieron un papel diferente. Elizabeth le estaba ayudando. Buena suerte, les dijo Elizabeth a todos y se sentó detrás del escritorio. Neo sonrió. Respondió las preguntas fácilmente, ya que había leído los cuestionarios durante sus rondas anteriores. Al terminar la prueba, se paró afuera de la sala de exámenes para agradecerle a Elizabeth, solo para notar que ella ya se había ido. Arthur, Félix y otros se acercaron a él después de su prueba. ¿Por qué te llevaron los profesores? Querían darles un cuestionario diferente a los estudiantes que regresaban al grado. Oh, eso es y espera, ¿qué? Félix le agarró el hombro. ¿Tú? ¿Despertaste tu elemento tiempo? Todavía no. Es el profesor Daniel quien me envió al pasado para ayudarme con el despertar de la inmersión. El grupo quedó en shock. Félix y Jack miraron a Neo con envidia. Desearía tener afinidad con el tiempo también. Neo se encogió de hombros. Visitaron la cafetería para almorzar y regresaron a sus habitaciones. Tengo 5 meses hasta D0. Mejoraré algunas estadísticas hasta entonces. Las clases y eventos de la academia fueron inútiles para Neo. Se había saltado una gran parte del plan de estudios y estaba muy por detrás de sus compañeros. Al día siguiente, Neo visitó la sala de misiones. ¿Qué misión necesitas? Preguntó la recepcionista. El laberinto. Y la recepcionista se estremeció. Es una misión de rango SS. No podemos entregártela y ella dejó de hablar cuando Neo presentó su tarjeta de identificación. Neo Hargraves equipo. Umbra posición del equipo. 7 puesto. Líder del equipo. ¿Eres el líder del equipo Umbra y eres ese gobernante irresponsable? Dijo la recepcionista aturdida y de repente se dio cuenta de lo que había dicho. Lo siento. Sí, puedes aceptar la misión de rango SS. El equipo Umbra está calificado para ello. Ella cambió de tema y le dio una llave dorada. La llave podría abrir la cámara donde el Minotauro estaba prisionero dentro del laberinto. Esta misión era diferente de la misión de rango S que tomaron sus amigos. La misión del laberinto de rango SS era derrotar al Minotauro y cerrar el laberinto, a diferencia de la misión de rango S que era rescatar a una persona perdida dentro del laberinto.
Neo tomó la llave. Dejó la academia y viajó a Redwood City en el tren bala. La ciudad estaba animada y llena de aventureros. Los aventureros eran semidioses que iban al laberinto, cazaban monstruos y vendían partes del cuerpo de los monstruos u otros objetos de valor encontrados en el laberinto. Neo echó un vistazo alrededor de la ciudad. Entró en el laberinto. La entrada estaba llena de cientos de semidioses. Neo tuvo que adentrarse más para encontrar un lugar vacío. Sacó el mapa que había encontrado dentro de la ventana 12862. Parecía un objeto inútil en comparación con la llave que Jack encontró junto al mapa. Después de todo, la llave permitió a Jack abrir y cerrar las ventanas de la dimensión de las sombras. Sin embargo, solo Neo lo sabía. El mapa era tan valioso como la llave, si no más. Abrió el mapa. El papel ordinario de repente brilló. Comenzó a absorber la energía divina ambiental presente dentro del laberinto. Feuecos en el mapa aparecieron filas, pasillos y montones de monstruos. Gracias a Dios que esto funciona. Me preocupaba que Jack tuviera que activarlo. El mapa viviente, creado por Dédalo, tenía muchos propósitos. Su objetivo principal era derrotar el laberinto de Greenwood, donde estaba prisionero el Minotauro, mapeando todo el laberinto. El laberinto de Greenwood, o laberinto para abreviar, dio origen a los monstruos. Fue en constante expansión y su trayectoria continuó cambiando cada día. El laberinto no había sido cerrado por semidioses de alto nivel. Porque generaba una buena cantidad de ingresos y servía como campo de entrenamiento para semidioses de nivel bajo y medio. Por supuesto, no había ninguna regla que prohibiera cerrar el laberinto. Fue por eso que la academia había asignado una misión de rango SS para cerrar el laberinto. Neo usó el mapa viviente para localizar la cámara del Minotauro. Su rango actual era demasiado bajo para alcanzar al Minotauro. Mató monstruos y los devoró hasta el día de 0 y regresó con el profesor Daniel. Entra. El profesor Daniel abrió la puerta de su oficina. Su nariz se arrugó cuando notó la sangre y la suciedad que cubrían a Neo. Estás sucia. Ah, lo siento. Me olvidé de eso. Neo usó la oscuridad para devorar la inmundicia. Una vez limpio, tomó asiento. El tiempo se me escapó al principio de esta ronda. ¿Cuántos días te escapaste? 90 días. El profesor Daniel asintió. Había esperado que esto sucediera después de que Neo escuchara las voces del tiempo. Esta vez te enviaré un año atrás. ¿Puedes soportarlo? Lo intentaré lo mejor que pueda. Al llegar al pasado, Neo Time se deslizó hasta D150. Regresé al mismo día. Su rostro se endureció. La última vez, retrocedió a D150 después de un deslizamiento temporal y volvió a suceder. Capítulo 162. Tendré que preguntarle al profesor Daniel sobre esto. Asumió la misión de rango SS y partió hacia el laberinto. Mientras intentaba llegar a la cámara del Minotauro, obtuvo 249-250 exp en inmortal. Siempre que alcance 250 exp, se convertirá en un semidios de rango mítico. Es una buena noticia, pero la exp ya no aumenta. La exp no superaría 249 sin importar cuántas veces usar a la habilidad. Él instintivamente sabía cuál era el problema. No hay presión. Necesito poner mucha tensión en la habilidad inmortal para aumentar la experiencia. Cuando despertó su sangre de Dios, hizo lo mismo con la habilidad muerte. Neo se obligó a usar muerte varias veces incluso aunque eso le costara el alma. ¿Cómo diablos se supone que voy a presionar al inmortal? ¿Morir con mucha fuerza y luego revivir? La lista de sus problemas solo aumentó. Dejó de encontrar monstruos dentro del laberinto. Era como si lo estuvieran evitando a propósito. Cuando los encontró, no le dieron muchas estadísticas. ¿Qué diablos es esto? Es un problema tras otro. El destino está intentando detenerte. Las voces del tiempo respondieron. Unas cuantas palabras fueron dichas con la voz del profesor Daniel, otras con la voz de Elizabeth y otras con la voz de Félix. Sonaba como si alguien estuviera editando líneas grabadas y reorganizándolas para formar nuevas oraciones y respondiéndole a Neo con ellas. Este maldito destino. Regresó con el profesor Daniel. Le preguntaré si hay alguna forma de escapar de la maquinación del destino.
Neo dudaba que el profesor Daniel pudiera darle una respuesta. Sin embargo, no había daño en intentarlo. Esperó afuera de la oficina del profesor Daniel a la hora indicada. El profesor Daniel no abrió la puerta por más que Neo esperó. Él siempre abre la puerta a las 5:03 am. Pero ahora son las 8 de la mañana. Un oscuro presentimiento se instaló en el corazón de Neo. Esperó hasta las 11 de la mañana y entró a la oficina cuando la puerta permanecía cerrada. Profesor Daniel, ya que ha llegado tarde, entró y las palabras de Neo se le quedaron atascadas en la garganta cuando vio al profesor Daniel tendido en el suelo, inconsciente. Lo recogió apresuradamente. ¿Por qué es tan liviano? Es casi como si estuviera hueco y Neo negó con la cabeza y recostó al profesor Daniel en el sofá. El profesor se despertó después de unas horas. Se masajeó las cejas. Profesor Daniel, ¿está bien? ¿Despertaste el elemento tiempo? Interrumpió a Neo a mitad de la frase y preguntó. Neo frunció el ceño. Se dio cuenta de que el profesor Daniel no quería que le preguntara por qué se había desmayado. Aún no. Entonces ríndete. El profesor Daniel tosió y continuó. No tienes talento para el elemento tiempo si no puedes despertarlo incluso después de tantos intentos. Y ríndete. Tu cuerpo no puede soportar más regresiones. Morirás por erosión. Puedo soportarlo y mírate a ti mismo. Has rejuvenecido 5 años debido a la erosión. Neo dejó de hablar. Él no pudo decir nada en respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tus amigos? Y lo sabía. No quieres que nadie que conozcas descubra que estás muriendo lentamente por erosión. El profesor Daniel miró fijamente a Neo. Deja ir tu obsesión, Neo. Acéptalo. No tienes talento para el tiempo. No puedo rendirme. El profesor Daniel golpeó la mesa cuando escuchó la respuesta de Neo. El tiempo te está erosionando. Más regresiones y desaparecerás de repente. Se fue, así como así. Nadie se acordará de ti. Neo apretó los puños. Sabía que el profesor Daniel tenía razón. Pero él había prometido y prefiero morir antes que rendirme. El profesor Daniel se puso rígido al escuchar esas palabras. ¿Qué dijiste? No me rendiré. Maldito mocoso. Levantó el puño para golpear a Neo. Sin embargo, cuando vio la mirada decidida de Neo, bajó la mano. Se cubrió la cara. Maldita sea. El profesor Daniel había visto a Neo retroceder durante varios años. Neo sufrió las secuelas de la erosión y el deslizamiento del tiempo, pero nunca se quejó. Neo no iba a rendirse. El profesor Daniel lo sabía. 3 regresiones más. Si después de eso aún no puedes despertar el tiempo, no te ayudaré más. ¿Y el profesor Daniel se puso de pie? No me importa si no estás de acuerdo. Colocó la palma de la mano sobre la espalda de Neo y empujó. Y Neo ha llegado en el tiempo. Su fecha promedio de regreso varió entre D180 y D120. Regresó al laberinto. La cantidad de monstruos que encontró en el laberinto disminuyó con cada regresión. Parece que perderé el tiempo si intento buscar más monstruos. Es hora de que luche contra el Minotauro. Llegó a la cámara del Minotauro en la última regresión. Quería usar más regresión para fortalecerse hasta el límite antes de luchar contra el Minotauro. Sin embargo, las palabras del profesor Daniel lo dejaron claro. Como no quedaba mucho tiempo, Neo decidió luchar contra Minotauro. Se paró frente a las puertas gigantescas y usó la llave proporcionada por la academia para abrirlas. Las pesadas puertas chirriaron. Neo caminó hacia el Minotauro. El imponente Minotauro empuñaba una maza colosal. Tenía una estructura musculosa, cuernos curvados y ojos feroces que estaban hambrientos de sangre. Minotauro, un monstruo de los mitos, parecía más majestuoso de lo que Neo había imaginado. Parecía la encarnación de un berserker hambriento de batalla. En contraste, Neo era delgado y pálido. Sus labios estaban agrietados y sus ojos tenían ojeras marcadas. Parecía más desnutrido que cuando llegó por primera vez a este mundo. Mataste a uno de mis amigos. Neo sacó su espada. No diré esto de venganza. Poco a poco aumentó el ritmo y comenzó a correr hacia el Minotauro. Pero prepárate para morir. Neo saltó y cortó. El Minotauro bajó su hacha.
El rayo rojo de Neo y el aura rojo sangre del Minotauro estallaron. Sus enfrentamientos crearon ondas de choque masivas. El suelo se agrietó y los pilares empezaron a romperse. De repente, dos manos más aparecieron en la espalda de Minotauro. Los utilizó para asestar un uppercut. El ataque arrojó a Neo por los aires y lo estrelló contra el techo. Antes de que su cuerpo pudiera caer bajo el efecto de la gravedad, el Minotauro rugió. Una bola roja de energía condensada se reunió entre su cuerno y se disparó hacia Neo. Neo usó abrazo del océano y oscuridad. Llamas negras se materializaron a su alrededor y trató de absorber el ataque con ellas. Se produjo otra explosión. Un cráter gigante se formó en el techo cuando el Minotauro se detuvo. Neo cayó del cielo. El Minotauro abrió sus fauces e intentó comerse a Neo que estaba cayendo cuando de repente una onda de choque explotó con Neo en su fuente. El monstruo se tambaleó hacia atrás. En sus ojos apareció cautela y sorpresa. Neo, después de haber abierto su reserva de energía divina, activó su bendición hasta el límite. Activó el hechizo aliento de esencia, abrazo del océano, y envolvió su espada en una espesa aura de muerte y oscuridad. Capítulo 163. El Minotauro cargó con un rugido ensordecedor. Neo esquivó el ataque del monstruo y le asestó un rápido golpe en el tobillo. El Minotauro usó su maza para bloquear. Gruñó y levantó su maza con una agilidad sorprendente, moviéndola hacia abajo en un amplio arco. No había tiempo para esquivarlo. El monstruo era demasiado rápido para su tamaño. Neo levantó su espada. Dejó que la maza del Minotauro se deslizara de su espada y la desvió hacia el suelo. El suelo se hizo ánicos. La parada de Neo provocó que el Minotauro perdiera el equilibrio. El monstruo se tambaleó. Aprovechando la situación, Neo saltó. La muerte y la oscuridad envolvieron su espada. La espada creció en longitud y Neo cortando el brazo del Minotauro con un golpe limpio y amplio. El antebrazo, que era más grande que el de Neo, cayó con un ruido sordo. En lugar de gritar de dolor, Minotauro actuó como si no sintiera nada. Movió su calculada frialdad y agarró a Neo con su otro brazo, haciendo que Neo se diera cuenta de que el Minotauro lo había provocado sacrificando su brazo. El monstruo lo sujetó con fuerza. Los huesos de Neo se agrietaron bajo la presión. La sangre empezó a brotar de sus ojos. Utilizó toque necrótico y aplicó 5 acumulaciones en los dedos del Minotauro. Aparecieron grietas en su piel. Fkewesobel.com su mano se rompió. Neo, liberado, cayó de sus manos. Estaba a punto de aterrizar cuando el Minotauro, con sus 2 últimas manos restantes, lo estrelló contra el suelo. Rugió y trató de tomar su maza para acabar con Neo solo para darse cuenta de que no podía. El Minotauro miró hacia abajo y se dio cuenta de que le faltaban manos. En el último segundo, Neo atacó en lugar de defenderse y los cortó en pedazos. ¿Te ves mejor así? Neo se levantó tosiendo. Se limpió la sangre que nublaba su visión y corrió hacia el Minotauro que había perdido los 4 brazos. El monstruo pisoteó con sus patas, como un elefante tratando de aplastar una hormiga, pero Neo usó su agilidad para esquivar los ataques y trepó por su cuerpo. Saltó de nuevo para alcanzar la cabeza de un solo salto. Neo usó el aura slash para decapitar al Minotauro. El Minotauro cayó con un ruido sordo. Neo permaneció de pie sobre la bestia caída, sin aliento pero victorioso. Observó cómo el monstruo se disipaba en humo negro. La energía divina del laberinto se agitó. Corrió hacia el centro de la cámara Y. El rugido ensordecedor resonó. Minotauro, revivido, se golpeó el pecho como para afirmar su dominio. Por supuesto que revivirás, maldita vaca gorda. Justo cuando Neo estaba a punto de levantar su espada, el Minotauro se movió tan rápido que desapareció de la vista de Neo. Una sombra gigante cayó sobre él. ¡Mierda! El Minotauro cayó sobre él, derribando la maza con el poder de la gravedad y el impulso. Neo murió y tuvo que usar Inmortal. Chasqueó la lengua. Odio usar esta habilidad en la batalla, pero supongo que está bien ya que ambos estamos haciendo trampa. Sanado y renovado gracias al resurgimiento, Neo atacó con todo su poder para devolver el favor. Y oficina del profesor Daniel, Academia de Migo del profesor Daniel apareció dentro de la oficina vacía. Se dobló por la mitad, tosiendo sangre.
Sacó su reloj de bolsillo con brazos temblorosos. Llegué unas semanas antes. En palabras de Neo, había regresado a D79. Se masajeó las cejas. Cada vez es más difícil controlar las fechas. En la última ronda, estaba inconsciente cuando llegó a D0. Esta vez, intentó llegar antes porque no quería desmayarse frente a Neo. Sin embargo, el D79 llegó demasiado pronto. ¿Se está haciendo más difícil controlar las fechas? ¿De qué? ¿De que se te escapa el tiempo? El profesor Daniel giró la cabeza en dirección a la voz. Vio a Charlotte, la directora, hojeando los documentos mientras estaba sentada en su silla. No hay necesidad de sorprenderse. Está bastante claro que estás pasando por un deslizamiento en el tiempo. El profesor Daniel asintió y tomó asiento. Charlotte continuó. Tienes más talento del que pensé que tendrías. Es la primera vez que escucho que alguien puede controlar su deslizamiento en el tiempo. No es nada especial, directora. Apenas puedo controlarlo y mi control se debilita cada vez que me deslizo en el tiempo. Veo. Charlotte arrojó los documentos hacia Daniel. Las páginas se deslizaron sobre la mesa de cristal. Se detuvieron ante él. Sus datos personales estaban escritos encima. Nombre: Daniel Calumera. Desconocida puesto. Profesor tema: meditación trabajo secundario. Sanador rango. Línea de sangre. Afinidad elemental. Tiempo. ¿Por qué me muestra esto, director? Tu perfil es curioso. Le falta mucha información. El profesor Daniel frunció el ceño. Reprimió las secuelas del deslizamiento temporal y habló. La academia nos permite mantener nuestra privacidad. No debería haber ningún problema con que falten mis registros. Permitimos la privacidad, pero estos no son registros de la academia. Es el historial de todos los directores anteriores. Esta es toda la información que tenemos sobre usted. Ella chasqueó los dedos. Las páginas de los documentos se fueron pasando solas. Mostraron fotografías del profesor Daniel de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 50 años, de hace 100 años, de hace 200 años y... Él estaba en todas las fotografías. Incluso en la fotografía tomada durante la fundación de la academia hace 3000 años. ¿Quién eres? Si llevas tanto tiempo en la academia, deberíamos tener más información sobre ti. Pero no lo hacemos. Incluso la esfinge se negó a hablar de ti. El profesor Daniel miró fijamente a Charlotte, con los labios apretados en una fina línea. Suspiró después de unos minutos y finalmente abrió la boca. Pensé que había una regla tácita entre los directores de no molestar a Daniel Calum ni interferir en su vida. Hay una regla como esa. Charlotte asintió. Pero, verás, me gusta saber todo lo que pasa en mi patio trasero. Eso te incluye a ti. Eres demasiado fuerte para ser un simple semidios cuya única fuerza es su larga vida. ¿Podrías enviar a Neo Graves al pasado varias veces y es por eso que me recomendaste a Neo Graves? ¿Para probar los límites de mis poderes? La mirada del profesor Daniel se volvió severa. Al verlo, Charlotte se rió entre dientes. Es bastante curioso cómo pierdes el control sobre tus emociones a pesar de tener miles de años. Y no tienes por qué enfadarte. Neo Graves no tenía ni idea de que lo estaba usando para ponerte a prueba. Él está trabajando realmente duro bajo tu dirección para despertar su elemento. Capítulo 164. El profesor Daniel dejó escapar un suspiro mezclado con alivio y frustración. Había estado enseñando a Neo porque había visto la voluntad inquebrantable en Neo y porque no quería que Neo sufriera el mismo destino que él sufrió. El profesor Daniel podía verse reflejado en Neo. Un niño que pensaba que el tiempo era supremo y trabajó duro para despertar el poder del tiempo. No había nadie que le enseñara sobre el tiempo. Después de despertar, el niño, ebrio de su poder del tiempo, abusó de él y fue maldecido a sufrir las consecuencias de sus acciones por toda la eternidad. ¿Por qué quieres saber sobre mí? Si tienes alguna intención de usar mi poder para y no hay necesidad de preocuparse por eso. No tengo tales intenciones. Además, está claro que ya casi no puedes controlar el tiempo. Charlotte continuó. Al profesor Daniel le aterrorizaba lo acertada que era su suposición. ¿Cuántas veces puedes repetir el tiempo? ¿Una o dos veces? Después de eso,
Probablemente no podrás controlar tu deslizamiento en el tiempo y terminarás unos cientos de años en el futuro. ¿No fue así como terminaste viviendo durante 3000 años? ¿Tú y cómo sabes todo esto? Como dije, puedo adivinarlo. Puede que tengas un dominio incomparable del tiempo, pero el mundo ha estado avanzando constantemente. Ahora sabemos mucho más sobre los elementos, la sangre de Dios y otras cantidades míticas que hace 3000 años. Con tanto conocimiento, es fácil plantear hipótesis sobre los límites de tus poderes. Las palabras de Charlotte se sintieron como una bofetada de fría realidad para Daniel. Había vivido 3000 años, pero había vivido menos de una cuarta parte de ese tiempo. Entonces, ¿quién eres tú? No puedo responder a menos que sepa el propósito de tu pregunta. El profesor Daniel dejó de actuar como si no se diera cuenta. Es curiosidad. ¿Solo eso? Sí. El profesor Daniel pensó en sus palabras. Al final decidió complacerla. Soy el fundador de la academia. Aunque dudo que alguien lo recuerde, ya que he reiniciado el mundo demasiadas veces. Ya veo. Gracias por responderme. Charlotte se puso de pie. Un portal apareció junto a ella. Ella habló con el profesor Daniel mientras pasaba. Ya que te he molestado, te daré buenas noticias a cambio. Neo pronto manifestará su elemento tiempo. Y cámara del Minotauro, laberinto relámpagos rojos condensados crepitaban alrededor de la cámara en una danza de destrucción. Ni una sola piedra de la cámara había quedado sin remover. Los pilares fueron destruidos y el suelo quedó hecho pedazos. El choque de intercambios entre Neo y el Minotauro creó ecos estruendosos y ondas de choque. Llevaban 2 días luchando. Ninguno de los dos había caído. Sin embargo, ambos se habían debilitado con el tiempo. La piel de Neo estaba agrietada y los movimientos del Minotauro eran lentos. Fueron afectados por el rayo rojo incontrolado que arrasaba la cámara. Finalmente, algo hizo clic en la mente de Neo. Era el momento que Neo había estado esperando. Saltó y le cortó 2 brazos al Minotauro. El monstruo, habiéndose enfrentado a la misma situación innumerables veces en los últimos 2 días, ignoró la herida y corrió hacia Neo. Por primera vez, Neo usó la oscuridad para atrapar al Minotauro en el ataúd de la oscuridad. El monstruo quedó confundido cuando vio a Neo usando un nuevo ataque. Antes de que pudiera superar la confusión, Neo tomó sus brazos cortados y los devoró. El Minotauro se quedó congelado. Sus ojos se pusieron rojos y dejó escapar un rugido lleno de rabia. Sin embargo, Neo le clavó la espada en el corazón antes de que pudiera atacarlo. Una vez más, la energía divina del laberinto se agitó y el monstruo revivió. Sin embargo, y le faltaban 2 brazos. Parece que tu inmortalidad ya no puede seguir el ritmo. Él dejó escapar una sonrisa fría. A decir verdad, la propia inmortalidad de Neo estaba en su límite. La cantidad de muertos presentes en la cámara había ralentizado su proceso de reanimación. El rayo rojo muerte acumulado de las incontables muertes de Minotauro y el elemental de muerte liberado por él estaban debilitando a Minotauro y a él. Si no fuera por ello, Neo no habría podido devorar el brazo del Minotauro. Esto es todo, puedo sentirlo. Mi habilidad inmortal está a punto de subir de nivel. Neo dejó chispas rojas mientras corría hacia el Minotauro. El Minotauro, enfurecido, rugió y cargó hacia adelante. Sus armas chocaron. Pero esta vez no fue un intercambio equitativo. El Minotauro fue rechazado. Neo le cortó las piernas antes de que el Minotauro pudiera recuperar el equilibrio. El monstruo cayó y Neo pateó su torso con tanta fuerza que arrojó su cuerpo gigante a través de la cámara. Devoró sus patas desprendidas. El Minotauro cargó contra él a 4 patas con una furia loca. Sin embargo, ya no era rival para Neo. Terminó la batalla en pocos minutos. Lo último que quedó del Minotauro fue su corazón. Neo lo devoró. Inmortal +1 se ha dominado la habilidad única inmortal. Se han desbloqueado 3 evoluciones de habilidades. Por favor, elija con cuidado. 1. Y. Antes de que Neo pudiera leer las notificaciones, su cuerpo se puso rígido y cayó de cara al suelo. Él no podía moverse. Maldita sea, no puedo caer aquí. Ya no me queda ninguna carga de inmortal. Los latidos de su corazón continuaban debilitándose con cada segundo que pasaba. Neo había usado demasiada muerte en los últimos 2 días.
Evolución de habilidades. Su mente estaba confusa. Necesito elegir algo. Me curaré si subo de rango. A pesar de sus pensamientos, Neo sabía que era su fin. El laberinto se cerró después de la muerte del Minotauro. Si se quedaba allí e intentaba ascender de rango, podría ser aplastado dentro del laberinto antes de completar su avance. Y sin subir de rango, no podría moverse, y mucho menos escapar. Neo estaba atrapado entre la espada y la pared. Suspirando, miró fijamente el techo. Bueno, al menos maté a un ser inmortal antes de morir. Eso es algo que ya no tengo pendiente. El suelo tembló y los muros comenzaron a caer. Justo cuando pensó que era el final del camino para él, escuchó una voz desconocida. Es raro verte rendirte. ¿Y cómo estás aquí? Capítulo 165. Neo dudó de sus ojos. Vine a ayudarte. Elizabeth estaba parada frente a un portal plateado. Más allá del portal, podía ver a las doncellas títeres del director. Creí que a los semidioses de alto rango se les prohibía entrar al laberinto. Eso es un problema de la maestra. Ella se encargará de ello. Elizabeth le hizo un gesto con el dedo para que se acercara. La energía divina en el aire envolvió a Neo y lo levantó. Vamos. Ella lo llevó al portal. Los dos aparecieron en una mansión en la ladera de una colina. Elizabeth llevó a Neo al interior de la mansión. Ella entró en la habitación más grande y acostó a Neo en la cama. Gracias, y la voz de Neo se quebró. Al saber que estaba a salvo, una ola de alivio lo invadió. Sintió que el cansancio acumulado de los últimos días lo invadía de inmediato. Su visión se volvió borrosa. Dormir. Elizabeth le cubrió suavemente los ojos, instándolo a cerrarlos. Necesitas descansar. Y Neo se despertó renovado. Intentó moverse cuando de repente un dolor agudo le atravesó el cuerpo. ¿Dónde estoy? Se miró a sí mismo. Arropado en una cama en una habitación desconocida, envuelto en vendas y antisépticos, vistiendo ropa que no era suya. Lo último que recuerdo es que estaba a punto de devorar el corazón del Minotauro. Se masajeó las cejas. Los recuerdos regresaron a él lentamente. ¿De verdad era Elizabeth y? Neo sonrió amargamente. Le debía algo por haberlo salvado. Pero ¿cómo sabía que yo estaba allí? No recuerdo haberle dicho que fui al laberinto. Neo decidió interrogar a su Elizabeth cuando la conoció. Intentó ponerse de pie y casi se cae cuando su cuerpo destrozado se negó a moverse. En ese momento, Neo notó el trozo de papel escondido debajo de su almohada. Baja a la sala de entrenamiento de la mansión a las 9 p.m. Hasta entonces, descansa. Supongo que no necesito cuestionar quién escribió esta nota. El tono exigente es bastante claro. Él se rió entre dientes y se hundió de nuevo en la cama. La batalla con el Minotauro le dejó heridas graves. Por un lado, no pudo usar su afinidad con la muerte durante unos días. Su núcleo se había tensado más allá de su límite durante la batalla. Sin nada más que hacer, llamó a su estado. Se ha dominado la habilidad única inmortal. 3 evoluciones de habilidades únicas desbloqueadas. 3. Eso está bien. Las habilidades únicas obtenidas en el rango mítico eran diferentes. Nacieron de la síntesis de su experiencia y el poder de su linaje. A diferencia de las habilidades anteriores, muerte e inmortal, que eran exclusivas de su linaje, las nuevas habilidades serían suyas y solo suyas. Él sería la única persona que los poseería. Espero que la ruleta sea algo bueno. Por favor, seleccione una. 1. Eterno. Vuelve eterno y gana resistencia contra los trastornos de estado. 10% de resistencia. 2. Berserker inmortal. Sigue luchando incluso después de tu muerte. Duración. 24 horas. 3. Trascendencia. Con cada resurgimiento, tu cuerpo y tu alma se fortalecen. 1% de aumento. Neo vuelve a leer la descripción de las habilidades. ¿Son demasiado buenos? No podía creer lo que veía. ¿Esto es un sueño? ¿Desde cuando mi maldito linaje me otorga buenas habilidades? Eternal lo hizo eterno y le dio resistencia contra los problemas de estado. Había muchos tipos de trastornos de estatus. Veneno, corrupción mental, desventajas y maldiciones. No había necesidad de explicar el poder de los trastornos de estatus, ya que Elizabeth casi muere por una maldición. La resistencia por sí sola es fuerte, pero edad.
Esto es como un sueño hecho realidad. No tendré que preocuparme por la erosión del tiempo si elijo esta habilidad. La erosión mató a una persona invirtiendo su tiempo. La persona seguiría rejuveneciendo hasta que desapareciera de repente. Un ser sin edad podría resistir la erosión. Berserker Inmortal también es bueno. Inmortal se recarga cada 24 horas, y un Digin Berserk me permite luchar durante 24 horas después de morir. Me convertiré en un verdadero inmortal si los uso juntos. La tercera habilidad no era más débil que las dos primeras. Con trascendencia, solo necesito suicidarme cada día y puedo seguir volviéndome más fuerte infinitamente. A Neo le resultó difícil elegir entre las tres habilidades. Eran excepcionalmente poderosos. Él tomó su decisión. Habilidad única elegida. Comienzo del gran avance. La energía divina alrededor de la mansión cambió. Se precipitó hacia el núcleo de Neo y provocó que se inflara. Su núcleo continuó creciendo hasta que alcanzó su límite. Aparecieron grietas en su núcleo. Neo gruñó. Reprimió los gemidos inducidos por el dolor y dirigió más energía divina hacia su núcleo. Explotó. Un sol dorado nació de su centro. Los fragmentos rotos del núcleo giraban alrededor del sol dorado. De su piel brotaba pus negro. La sangre de Neo adquirió un espeso tono dorado. Sus huesos volvieron a su lugar, sus heridas sanaron y él se hizo más fuerte. Rango. Despertado mítico. Neo abrió los ojos. Exhaló un aliento pútrido y dio un puñetazo después de ponerse de pie. El aire explotó con un ruido agudo. Él sonrió. Finalmente he alcanzado el rango mítico. Sin embargo, su sonrisa desapareció rápidamente. Huele. Neo se olió y arrugó la nariz. Entró al baño conectado a la habitación. Después de lavarse, salió renovado. Eso se sintió bien. Miró la hora. Eran las 9 de la noche. Recordando la nota dejada por Elizabeth, bajó las escaleras. La mansión tenía 3 plantas y un sótano. Neo se paró frente a las puertas que conectaban con el sótano. La puerta se abrió. Entró en la habitación blanca al otro lado de las puertas. Elizabeth se quedó allí parada. Estaba jugando con la pantalla holográfica en el centro de la cámara de entrenamiento. Usted está aquí. Elizabeth se sorprendió un poco cuando notó que se había curado. Sus ojos brillaban. Has subido de rango. Felicidades. Gracias. Neo miró alrededor de la habitación. El lugar era completamente blanco, dándole una ilusión de ser infinito. Él frunció el ceño. Había algo extraño en el aire. Neo no podía precisar qué era. Algo anda extraño aquí. Es algo que te ayudará a manifestar tu elemento tiempo. Y antes de eso, vamos a entrenar. Quiero ver cuánto has mejorado durante tus regresiones. Una pequeña sección abierta en el suelo. Se levantó. Neo se sorprendió al ver un espacio de almacenamiento en su interior. Elizabeth sacó el traje de entrenamiento y su lanza. La misma unidad de almacenamiento se abrió al lado de Neo. Vio el traje ajustado y decidió no usarlo. ¿No los llevas puestos? Capítulo 166. Me siento más cómoda con mi ropa normal. ¿Pelearás en pijama y camiseta? No veo por qué no puedo. Elizabeth lo miró fijamente por un momento y negó con la cabeza. Ella se cambió y se puso el traje de entrenamiento negro que le cubría todo el cuerpo. Se aferró a sus curvas que amenazaban con estallar. Tiene un gran corazón, pensó Neo. ¿Miras así a todo el mundo? No a todo el mundo. Mientras Elizabeth tomó la postura, Neo verificó su estado. Neo al graves rango. Grado 5 mítico pureza de la energía divina. Grado 2 mítico estadísticas B fuerza. 107 B velocidad. 101 B destreza. 103 B constitución. 108 B suerte. 0 afinidad. Muerte, sombra, oscuridad, vacío, agua, tiempo hechizo mágico. Toque necrótico, abrazo del océano, aliento de esencia línea de sangre. Monarca de la muerte habilidad única. Muerte, inmortal, eterno misión. Completa el entrenamiento de Barbatos, parte 1, completada el 5-3. Las estadísticas fueron buenas. Pero no es lo suficientemente bueno para luchar contra un semidios exaltado. ¿Por qué estamos peleando de nuevo? No te preocupes. Mi fuerza se equiparará a la tuya.
No estoy preocupado. Tus ojos dicen lo contrario. Neo frunció los labios. ¿Me van a pegar? ¿Por qué te pegaría? ¿Porque hice algunas locuras? La regresión hasta que estuvo a punto de ser borrado debido a la erosión fue más que una locura. Elizabeth decidió comportarse como una persona mayor y no lo señaló. Neo sintió un escalofrío recorrer su columna cuando la comisura de sus labios se levantó. Espera, deberíamos hablarlo hoy. Elizabeth desapareció. Neo se agachó instantáneamente y una lanza atravesó el espacio donde había estado su cabeza momentos antes. Sus sentidos le advirtieron de otro ataque inminente. Estaba a punto de activar el abrazo del océano cuando de repente un puño lo golpeó en el abdomen. El ataque lo dejó sin aire. Toda la energía divina reunida en su núcleo se dispersó. No uses hechizos ni elementos. Solo lucha con tu espada. Quiero ver tus técnicas. Podrías haberlo dicho y primero. Y Neo estabilizó su respiración. Elizabeth clavó la punta de lanza en su corazón. En lugar de esquivarla, se movió hacia ella. Levantó su mano izquierda para bloquear su ataque. Su espada era más corta que su lanza, pero podía atacarla si sacrificaba su brazo. Elizabeth, no queriendo dañar a Neo, cambió la trayectoria del ataque en el último segundo. Neo aprovechó la oportunidad y cortó hacia su cuello. La espada la atravesó sin hacerle daño. La figura de Elizabeth parpadeó. Ella estalló como un globo de agua y empapó a Neo. ¡Mierda! Es un doble. Neo escaneó la habitación. No pudo encontrar a Elizabeth. El agua en el suelo se estremeció y se transformó en 5 Elizabeths. Neo se retiró y puso cierta distancia entre él y los doppelgangers. El verdadero debe estar escondido entre ellos. La mente de Neo corrió. Dudo que los doppelgangers puedan tener sed de sangre. Debería poder sentir a la verdadera Elizabeth con mi afinidad con la muerte. Cuando libere su sed de sangre, Neo se puso rígido. La sed de sangre venía de todos los doppelgangers. Lo atacaron juntos. Neo dividió a la primera Elizabeth en 2 mitades. Ella irrumpió en el agua y el agua se transformó en 2 Elizabeths. Sus acciones solo aumentaron su número. ¿Cuál es el verdadero? Confundido, Neo se contuvo de usar un gran ataque. Elizabeth no sabría lo fuerte que era actualmente. Incluso si pudiera ver su rango, no podría ver las estadísticas adicionales que obtuvo a través de la oscuridad. Puedo pillarla desprevenida. Solo necesito un momento. Neo mantuvo sus sentidos alerta cuando de repente un frío trozo de metal tocó la parte posterior de su cabeza. Has perdido. Isabel sostuvo la lanza contra su cabeza. Cuando se me acercó sigilosamente, Neo frunció el ceño mientras se giraba. Entonces, por eso no pude sentirla. Se dio cuenta de su error. Ella nunca tuvo sed de sangre hacia mí. Neo recordó unos momentos atrás. No todos los doppelgangers irradiaban sed de sangre. Debería haberme concentrado en esos doppelgangers. Continuó pensando en los factores que llevaron a su derrota y en lo que podría haber hecho mejor. Era un hábito que adquirió en incontables batallas. Isabel bajó su lanza. Ella le dio un golpecito en la frente. Fue una buena batalla. Y no necesitas consolarme. No te estoy consolando. El primer ataque fue suficiente para derrotar a Amelia. Lo esquivaste con facilidad. Neo devolvió su espada a la vaina. ¿Eso fue lo suficientemente bueno para un entrenamiento? Sí, así fue. Estoy satisfecho con tu progreso. Ella sonrió, y no era la sonrisa aterradora que le mostró hace unos momentos. ¿Cómo te sientes ahora? Neo cerró los ojos y percibió su condición. Su energía divina fue expulsada de su cuerpo cuando Elizabeth lo golpeó. Por extraño que parezca, no estaba exhausto a pesar de que apenas tenía energía divina. Esto debe ser el resultado de uno de sus hechizos. Me siento y extraño, respondió Neo. Estoy recuperando mi energía divina usando la técnica de respiración. Pero el aire en esta habitación es extraño. Todo lo que está presente aquí está entrando en mi cuerpo. Elizabeth movió la muñeca. Un pequeño agujero apareció en el suelo y de él salió volando una máquina esférica. Neo podía sentir que las partículas extrañas en el aire provenían de la máquina. Es una unidad de almacenamiento elemental. En este momento, está emitiendo elemental de tiempo y llenando el aire con él.
La cantidad actual de elementales del tiempo en la habitación es lo suficientemente alta como para que un portador del tiempo pueda sentirlos. Pero todavía está en un nivel que alguien sin afinidad con el tiempo no puede sentirlos. ¿Qué? El rostro de Neo se endureció. Si tus palabras son ciertas, no significa eso que ya has despertado el elemento tiempo. Eso es imposible. Aún no puedo controlar el tiempo. Elizabeth meneó la cabeza. Puede que no te hayas dado cuenta, pero la cantidad de erosión que te cubre es suficiente para matar a cualquier semidios de rango mítico. La única razón por la que sigues vivo es porque has despertado tu elemento tiempo. Y... Curiosidades 3. Neo no estaba triste ni asustado cuando estaba a punto de morir en el laberinto. Es porque había ganado la batalla contra el Minotauro. La victoria era más importante para él que su vida. Y como ya había aceptado la muerte mientras dominaba su elemento muerte, la idea de morir en una batalla le parecía normal. Capítulo 167. Neo la miró fijamente, incapaz de creer sus palabras. La razón por la que no puedes controlar el tiempo es porque no lo has manifestado. ¿Y? Una fina corriente de agua se materializó alrededor de Elizabeth. La rodeó formando un bucle. La muerte se manifiesta como un rayo rojo. ¿En qué crees que se manifiesta el tiempo? Río. Neo respondió mientras miraba la corriente de agua. El tiempo fluye como el agua. Así es como la mayoría de la gente imagina el tiempo. No es lo que quiero saber. Te pregunto qué imagen, según tú, se adapta al tiempo. ¿Y? Neo no entendió lo que Elizabeth estaba tratando de decir. A diferencia de la mayoría de los elementos, el tiempo no tiene una forma fija. Hay algunos portadores del tiempo que manifiestan el tiempo como arena, y otros como relámpago. Es su imagen del tiempo. Neo la entendió un poco después de la explicación. Recordó que, antes de su primera regresión, el profesor Daniel le preguntó si tenía elemento agua. Me hizo esa pregunta porque quería saber si podía asociar el tiempo con la imagen del agua. Neo sintió que su suposición era correcta. El profesor Daniel no te enseñó sobre esto porque probablemente desconocía el concepto de manifestación. Es una teoría relativamente nueva sobre el despertar elemental. Elizabeth explicó. Después del despertar elemental vino la manifestación elemental. La mayoría de los elementos tenían formas fijas. Fuego como llamas. Agua como agua. Los tiempos eran diferentes. No tenía forma fija. La gente necesitaba darle piedad. La mayoría de los portadores del tiempo siguieron las enseñanzas de Cronos y manifestaron el tiempo como un río. Después de la explicación, Elizabeth miró fijamente a Neo. ¿Cómo piensas que es el tiempo? Era una pregunta etérea. Elizabeth no creía que Neo pudiera responder su pregunta ahora. Asociar el tiempo con una imagen podría llevar meses o años. Neo era demasiado inexperto. Y... Elizabeth frunció el ceño. Los elementales del tiempo presentes en el aire se agitaron. Se reunieron alrededor de Neo como si fuera el ojo de una tormenta y entraron en su cuerpo. Ya se está manifestando y... Ella no podía creer lo que veía. Y Neo sintió que los elementales del tiempo entraban en su núcleo. Como Elizabeth vació su núcleo, le resultó más fácil absorber la energía divina infundida en el tiempo. ¿Qué es el tiempo para mí? Neo pensó en las palabras de Elizabeth. Cerró los ojos y recordó los años que pasó retrocediendo. Pasó mucho tiempo. Sin embargo, para él el significado del tiempo no surgió de aquellos años. Fueron largos pero, comparados con los eones que pasó en la cuarta visión de la Esfinge, fueron cortos. El tiempo es una eternidad sin fin. En la cuarta visión, se vio obligado a vivir durante miles de millones de años atrapado en un cuerpo que no podía controlar. El tiempo es y él había querido suicidarse. Había furioso, llorado, rogado a los dioses, a los registros acásicos, que los salvaran, que lo dejaran morir, pero nada le dio la salvación que deseaba. Había vivido, durante eones, contra su voluntad. Continuó flotando en ese vacío donde innumerables insectos intentaban devorarlo. Fue un infierno. Fue desesperación. La tormenta de elementales del tiempo que se precipitó hacia el cuerpo de Neo sacudió la mansión. Neo fue el centro de la tormenta. Los elementales hicieron que el suelo envejeciera a un ritmo acelerado.
La sala de entrenamiento se estaba deteriorando. ¿Cómo está bien después de absorber tanto tiempo? Elizabeth nunca había visto nada parecido antes. Es como si él estuviera devorando el tiempo. La gran cantidad de elementos del tiempo que ingresaron en Neo comenzó a hacerlo envejecer. Él se hizo mayor. Y mayor. Su cuerpo alcanzó la edad física que tenía antes de ser erosionado por las regresiones. Justo cuando Elizabeth pensó que continuaría envejeciendo, su cuerpo dejó de madurar. El tiempo ya no pudo acelerar su era. Eternidad. ¿Es esa una de las habilidades de su linaje? Ella observó con asombro cómo hasta el último pedacito de elemental del tiempo entraba en el cuerpo de Neo. Abrió los ojos. Su mirada tenía un aura profunda. ¿Has manifestado el tiempo? Preguntó cautelosamente. Neo sonrió. Abrió la palma de la mano y le mostró la oruga que tenía en la mano. ¿Qué es eso? ¿Un gusano? Es mi manifestación del tiempo. El tiempo era sinónimo de desesperación para Neo. Era una fuerza incalculable. Cuando pensaba en una imagen con la que asociar el tiempo, los gusanos acudían a su mente. Fueron su único compañero en la eternidad sin fin. Él los despreciaba. Él les estaba agradecido. Esa es una forma y única. Elizabeth sabía que Neo manifestaría una forma única de tiempo. ¿Pero una oruga? Fue una primicia en la historia. ¿Qué puede hacer? Cuestionó Elizabeth. ¿Y? Las diferentes manifestaciones del tiempo tienen diferentes habilidades y debilidades. La manifestación del río facilita la regresión. Pero el portador del tiempo se vuelve propenso a sufrir deslizamientos temporales. La manifestación de arena puede detener el tiempo más fácilmente que la manifestación del río. Sin embargo, no funciona si su oponente tiene el mismo dominio elemental o uno superior, en cualquier elemento, que el que tiene en el elemento tiempo. Elizabeth señaló la oruga. ¿Qué puede hacer tu tiempo? Neo intentó despertar a la oruga. La cosa verde abrió uno de sus ojos, lo miró fijamente, se burló y volvió a dormir. ¿Acaba de insultarme? La ceja de Neo se movió. No puedo controlarlo. Por ahora parece que tiene su propio ego, dijo Elizabeth. Ella se confundió aún más cuando vio que la manifestación del tiempo de Neo actuaba por sí sola. Neo intentó obligarlo a hacer algo, cualquier cosa, pero el gusano perezoso se negó a moverse. Es bastante caprichoso. Él sonrió. Felicitaciones, has completado tu despertar. Gracias. Silencio. Los dos se miraron fijamente. Elizabeth habló primero, ¿qué harás ahora? ¿Volverás a retroceder? ¿O seguirás viviendo aquí? Neo frunció los labios. Estuvo bien sin retroceder. Aunque nunca se quejaba, odiaba las regresiones. Borraron las relaciones que tenía con la gente. Fue por eso que dejó de reunirse con sus amigos y entró al laberinto tan pronto como retrocedió. Y, regresaría al pasado a pesar de sus reparos sobre la regresión. Había dejado demasiadas cosas sin atender. Elizabeth habló antes de que él pudiera responderle. Es la decisión correcta. No te culpes demasiado por ello. Y... Neo se mordió los labios. Podía asentir y seguir adelante. Pero él se obligó a decirle esas palabras. ¿Por qué estás tan tranquilo? Olvidarás todo lo que pasó. Incluso este momento. Una vez que haga una regresión, todas las decisiones que tomaste en el último mes dejarán de tener sentido, Neo. Su voz cortó sus divagaciones. ¿Por qué no estabas triste cuando estabas a punto de morir en el laberinto? Neo no entendió la intención detrás de su pregunta. Él respondió de todos modos. Porque la muerte no es algo a lo que temer. La acepté cuando decidí dominar el elemento de la muerte. Si muero, muero. Eso es todo, dijo. Lo mismo ocurre con el tiempo. Si quieres dominarlo, tienes que aceptarlo. Elizabeth añadió. No puedes seguir pensando en asuntos pequeños, preguntándote si los demás se verán afectados negativamente cuando retrocedas. No hay nada de malo en usar tus poderes, los poderes que te ha costado conseguir para tomar tus decisiones. Neo apretó el puño. Elizabeth se dio cuenta de que a Neo le costaba aceptar su respuesta. Ella se acercó a él y lo abrazó torpemente. La punta de sus orejas se puso roja. Asegurándose de que Neo no pudiera ver su rostro, ella habló. No necesitas preocuparte por mí.
Mientras tú seas feliz, eso es suficiente para mí. Ella sonrió. Eres tan importante como Amelia para mí. Prefiero verte usar tus habilidades por ti mismo en lugar de desperdiciarlas por mi culpa. Ahora vete. Seguro que aún tienes cosas que hacer en el pasado. Elizabeth lo soltó y dio un paso atrás. Justo en el momento justo, un portal plateado apareció dentro de la mansión. La directora y sus dos doncellas títeres estaban más allá del portal. Hubo un gran cambio en los elementos del tiempo alrededor de la mansión. ¿Qué pasó?, cuestionó Charlotte. Tiempo neo manifestado. ¿Ya? Elizabeth asintió. Charlotte lo miró fijamente con una mirada profunda. Ella le hizo una seña para que se acercara. Si ya te has despertado, ve a ver al profesor Daniel. No le queda mucho tiempo. Pronto volverá a viajar en el tiempo y dudo que pueda controlarlo más. Neo asintió. Uno de los muñecos títeres entró en la cámara de entrenamiento y creó otro portal. Adiós, dijo Neo sin mirar atrás y entró en el portal. Apareció en el pasillo exterior de la oficina del profesor Daniel. El portal se cerró detrás de él. Una voz vino del otro lado de la puerta. Entra. Neo abrió la puerta. Se encontró con la mirada del profesor Daniel. El hombre parecía tan joven como siempre. Pero, después de manifestar el tiempo, pudo sentir los inestables elementales del tiempo alrededor del profesor Daniel. Has despertado el tiempo. El profesor Daniel no lo elogió. Él simplemente reconoció su logro. Sentarse. Neo siguió sus palabras. Los dos se miraron fijamente. Neo rompió el silencio. Entonces, ¿la razón por la que me diste una fecha límite fue porque ya no podías cumplir con el ritmo? Sí. Neo frunció los labios. Me has estado enviando de regreso a propósito a solo de 180 de 120 días. Sí. ¿Por qué? Si te mando más atrás, me pondría una gran tensión. No hacer eso fue la razón por la que pude enviarte de regreso tantas veces. O bien te enviaba al pasado lejano solo unas pocas veces, o bien te enviaba a una fecha cercana varias veces. Antes de que Neo pudiera volver a interrogarlo, el profesor Daniel habló. No te preocupes. Te enviaré de regreso a tu tiempo original después de esto. ¿Qué pasa contigo? No importa. El profesor Daniel meneó la cabeza. A mí sí me importa. ¿Apegos emocionales? Deberías dejar de darles importancia. Es vergonzoso para un portador de la oscuridad. El profesor Daniel lo reprendió. Esa no fue la pregunta que hice. Neo se inclinó hacia mí. ¿Qué te sucederá después de que me envíes de regreso al pasado? El profesor Daniel suspiró. Se masajeó las cejas. Me desviaré en el tiempo. Probablemente me despertaré unos cientos de años después. Neo no tenía palabras. Ni siquiera podía imaginar cómo el profesor Daniel estaba tranquilo después de saber lo que le iba a pasar. Capítulo 168. Un día, al despertarse, descubrió que todos sus amigos estaban muertos y que él se encontraba en un mundo donde nadie lo conocía. Debe ser una pesadilla. ¿Por qué estás tan intranquilo al respecto? Ya me he acostumbrado. Él se puso de pie. No necesitas preocuparte por mí. Incluso si no te hubiera ayudado, habría perdido el control sobre el deslizamiento del tiempo tarde o temprano. Siempre pasa. La expresión de Neo no cambió. El profesor Daniel suspiró y añadió. Recuperaré el control sobre mi deslizamiento temporal después de unos cientos de años. Deja de preocuparte por mí. Él estaba detrás de Neo. Neo Hargraves, eres la quinta persona que he aceptado como alumno. Puede que haya necesitado la ayuda de otros para despertar tu elemento, pero sigo siendo tu maestro. ¿Lo aceptas? Sí. Bien. Una sonrisa reemplazó su habitual expresión severa. Aunque nadie recuerde las luchas por las que has pasado durante tus regresiones, yo sí. Puedo asegurarles que su voluntad de seguir adelante es incomparable. Puede que no seas el estudiante más talentoso que tuve, pero nunca he visto a alguien con un espíritu más indomable. Estoy orgulloso de ti, Neo. Pasó su mano detrás de la nuca de Neo. La energía divina fluyó a través de sus dedos hacia Neo. Se arrastró sobre su espalda, quemándole la piel, y dibujó el patrón de un dragón mordiéndose la cola, formando un bucle. Neo frunció el ceño.
¿Qué hiciste? Lo sabrás cuando llegue el momento. El profesor Daniel dejó de infundirle a Neo su energía divina. Se secó el sudor y colocó su mano sobre la cabeza de Neo. Esta podría ser la última vez que nos veamos. Como regalo de despedida, te leeré el futuro. ¿Quieres que lo haga? ¿Por qué preguntas sobre esto? Porque algunas personas odian saber su futuro. Creen que predecirlo les asegurará que será inamovible. El profesor Daniel cerró los ojos. Su iris brillaba detrás de los párpados. Después de un minuto, los abrió de golpe. Cansado, respiraba con dificultad. ¿Qué vio usted, profesor? El profesor Daniel se estremeció cuando escuchó la voz de Neo. Abrió la boca y la cerró, incapaz de formar palabras. Profesor, ¿está bien? Neo se giró y lo miró con preocupación. Ver a Neo así tranquilizó al profesor Daniel. Estoy bien. Se secó el sudor de la frente. ¿Qué viste? Y en lugar de responderle, colocó su mano sobre la espalda de Neo. Su mirada tenía un ligero tinte de miedo. Profesor. El profesor Daniel empujó. Adiós, Neo. Neo sintió una corriente masiva de elementales del tiempo estrellarse contra él. Fue arrojado a través del tiempo. La fuerza de los elementales del tiempo que intentaban atraerlo aumentaba cuanto más avanzaba. A pesar de no tener edad, su cuerpo comenzó a rejuvenecer. Fue un proceso lento, casi minúsculo, pero estaba envejeciendo. Si fuera otra persona, ya lo habrían erosionado unas cuantas veces. Justo cuando la fuerza del tiempo comenzaba a volverse insoportable, Neo sintió que algo se movía dentro de su ropa. La oruga verde salió de su collar como si se estuviera arrastrando hacia afuera. Bostezó. Los elementales del tiempo que intentaban ahogar a Neo de repente comenzaron a fluir hacia la oruga. Entraron en su boca. La presión sobre Neo disminuyó. La oruga cerró la boca y volvió a dormirse después de unos segundos. Neo sintió un cambio y apareció en un enorme salón. Señor, ¿por qué rango desea optar? Miró a la mujer y volvió su mirada hacia los estudiantes en el pasillo. Este es el comienzo del torneo de clasificación, y... De repente, un flujo masivo de elementales del tiempo golpeó a Neo. Intentó aferrarse al tiempo. La oruga había reducido la presión. Sin embargo, aún así era enorme. Él, luchando por evitar que el tiempo se deslizara, tuvo que dejar de lado los límites que constantemente se imponía. La piscina de energía divina, abierta, comenzó a succionar energía divina del aire con avidez. Y las auras que siempre había reprimido estallaron. Los estudiantes en el pasillo cayeron de rodillas. Algunos de ellos se desmayaron. Ni siquiera los supervisores salieron ilesos. Neo se dio cuenta de que tenía que suprimir su aura. El cambio de enfoque hizo que con el tiempo perdiera el control. Neo resbaló. Apareció en la cima de una montaña. Tu pureza energética divina es mayor que la mía, dijo Morrigan. Por eso eres fuerte. Su ceño fruncido empeoró. El tiempo se deslizó hasta la batalla entre Morrigan y yo durante la competición de clasificación. Neo vio que Morrigan lo miraba fijamente. Ella realmente no me tomaba en serio en aquel entonces. Aunque parecía que estaba enojada, no tenía intención de pelear seriamente. Sus músculos estaban relajados, su postura estaba incompleta, su respiración era estable. No hay escudo que no se rompa, y los ojos de Morrigan se abrieron. Ella retrocedió rápidamente y adoptó una postura adecuada. Así como Neo podía adivinar su fuerza de un vistazo, ella también podía. Sus sentidos se activaron como una alarma. Le advirtieron sobre el que estaba frente a ella. Morrigan. Invencible. Un relámpago dorado crepitó a su alrededor. Ella desapareció y reapareció ante Neo en una fracción de segundo. Su espada se movió hacia su hombro. Neo sintió como si la estuviera viendo moverse en cámara lenta. Él se acercó más a ella. ¿Cómo puede moverse más rápido que yo? Los ojos de Morrigan se abrieron. Antes de que pudiera reaccionar, el puño de Neo se clavó en su abdomen. El golpe la hizo rodar lejos. Ella tosió incontrolablemente y se quedó sin aire. Neo, con la intención de terminar la batalla, se movió hacia ella cuando de repente la fuerza del tiempo regresó. Lo golpeó. Apenas pudo protestar antes de resbalarse otra vez.
Neo apareció en un escenario. Él miró a su alrededor. Esta es la ceremonia que tuvo lugar después de la competición de clasificación. Maldije a todos los estudiantes en aquel entonces, ¿no? Neo podía sentir que el tiempo venía hacia él. Se resbalaría otra vez. Mientras esperaba el tiempo, notó que las miradas de los estudiantes eran diferentes. A diferencia de la última vez, cuando lo miraron como si fuera un fraude, ahora lo miraron con asombro, miedo y respeto. El pasado cambió. Ahora me respetan porque me vieron dominar a Morrigan con un solo golpe. Después de que el tiempo transcurrió y abandonó la batalla, Neo estaba seguro de que su pasado sería derrotado por Morrigan. Pero el hecho es que él la empujó hacia atrás mientras ella usaba Invencible. El tiempo se desliza. Neo se encontraba en un mundo oscuro y roto. La sombra de Arturo decapitó a Christian y corrió hacia Neo. Capítulo 169. Fue una oportunidad. Neo podría salvar a otros. Necesito acabar con la sombra antes de volver a viajar en el tiempo. Su cuerpo reaccionó en una fracción de segundo. La sombra de Arturo, potenciada por la imitación de Invencible, clavó la daga en su corazón. Neo esquivó el ataque con facilidad. Agarró la cabeza de la sombra y la estrelló contra el suelo. Veo que no derrotaste a mi sombra por pura casualidad. Lucas, cubierto de un rayo dorado, miró fijamente a Neo. Neo miró fijamente sus alrededores. El tiempo volvió a escaparse. Frunció los labios. ¿Fue eso suficiente para derrotar a la sombra de Arturo? Fue solo un ataque, pero puse todo mi empeño en él. No pareces sorprendido por mi traición, dijo Lucas. Sus palabras sacaron a Neo de sus pensamientos. Se teletransportó detrás de Neo con una pequeña sonrisa. Justo cuando la espada estaba a punto de perforar el cuello de Neo, Neo golpeó casualmente hacia atrás con el dorso de su mano. El revés casi hizo que el cuello de Lucas se rompiera. Voló de regreso, atravesó docenas de paredes y se estrelló. Lucas estaba cubierto de sangre. Un solo ataque destrozó su habilidad invencible. Antes de que pudiera escapar, Neo apareció sobre él y lo pisoteó. Se le rompieron las costillas y tosió una bocanada de sangre. A pesar de estar gravemente herido, la sonrisa de Lucas permaneció. ¿Siempre escondiste tu fuerza? ¿Cuántas personas murieron en la misión? Lucas miró a Neo, confundido. ¿Por qué preguntas eso? Podía sentir la gran cantidad de elementales desconocidos alrededor de Neo. Junto con el hecho de que Neo de repente se volvió fuerte y su estilo de lucha cambió, estaba claro por qué estaba haciendo la pregunta. ¿Regresión? Lucas sonrió. Ese es un truco que no he visto en mucho tiempo. Lucas vomitó otra bocanada de sangre cuando Neo aumentó la fuerza detrás de su pierna. La fuerza hizo que sus costillas se rompieran. Responde la pregunta. ¿Debería? Lucas continuó sonriendo. Desafortunadamente para ti, este dolor es como un cosquilleo comparado con el entrenamiento que tenemos en mi clan. Su sonrisa irritó a Neo. Neo retiró su pierna del pecho de Lucas y se agachó. Escucha, pequeño imbécil, ¿realmente crees que eres una mierda increíble, no? Y por otra parte, no debería haber esperado nada de un idiota que planea traicionar al clan Zeus. La sonrisa de Lucas se endureció. ¿Por qué estás sorprendido? ¿Y cómo lo supiste? Oh, ¿no lo vas a negar? Se burló Neo. Sé todo sobre ti. Has estado actuando como una marioneta para hacer que el clan confíe en ti. Todo para que los traiciones cuando tengas la oportunidad perfecta. La presunción en los ojos de Lucas cambió a sorpresa, para luego gradualmente dar paso al horror. Tenías la ventaja política y aún así perdiste la posición de líder del grupo del clan Zeus ante Morrigan. Si no fuera por mí, hubieras sido para siempre el número 2. Ni siquiera puedes hacerte cargo de un grupo de estudiantes de la academia. ¿Por qué tu idiota cree que puede derrocar al clan Zeus? Sus palabras golpearon a Lucas en el corazón. Hizo que Lucas se enfrentara a la realidad que había estado tratando de ignorar. Sin querer escuchar a Neo, Lucas intentó escabullirse. Neo clavó su espada en el hombro de Lucas para evitar que escapara. Él giró la espada. Acéptalo, Lucas. Eres un fracaso. No puedes hacer nada. Eres un niño que está haciendo un berrinche y se está engañando a sí mismo pensando que puede derrotar al clan invencible. Neo lo miró con ojos fríos. ¿Tú? ¿Por qué te enojas? Sonríe como siempre lo haces.
Lucas lo miró con intenso odio. Neo el tiempo se deslizó. Llegó a un largo pasillo y chasqueó la lengua. Se estaba poniendo divertido. Neo miró a su alrededor y comprobó el dispositivo. Estoy afuera de la oficina del profesor Daniel. Es el día en que me dijo que debía pagarle con mi paciencia por sus enseñanzas. Neo sonrió nostálgicamente. Entró en la oficina y esperó. El profesor Daniel nunca apareció dentro de la oficina. Parece que perdió el control sobre el deslizamiento del tiempo. Aunque el profesor Daniel nunca lo dijo, Neo estaba seguro de que no había hecho esperar a Neo durante 2 años a propósito. Probablemente se le había escapado el tiempo. Debe ser por eso que el profesor Daniel se sorprendió cuando vio a Neo esperando afuera de su oficina después de 2 años. Joder, odio esta sensación. Neo miró fijamente el techo. Su mente vagaba. Quería saber si su acción pasada salvó a Leonora y a otros. Sin embargo, no sacó su dispositivo. Dañé la sombra de Arthur, pero no fue suficiente para matarlo. Dudo que el destino les permita vivir con un intento tan poco evaluado de mi parte. Frunció los labios. Mierda. Sacó su dispositivo y buscó en el sitio web de la Academia información sobre la misión Esfinge de rango S. Se abre el informe de evaluación de la misión. Mucho contenido fue sobre la dificultad de la ventana y la contribución de Neo para cerrarla. Se desplazó hacia abajo. Causales. Christian von Villiers, Wendy Langley, Kendrick Diva Lemont, Leonora von Villiers. Una risa hueca escapó de sus labios. Al menos Clara Brown está viva. Estoy seguro de que Sean está feliz de que su hermana gemela haya sobrevivido. Apretó el puño. Sus acciones apenas tuvieron impacto. Estado, murmuró mientras tiraba su dispositivo. Neo graves rango. Grado 5 mítico pureza de la energía divina. Grado 2 mítico estadísticas B fuerza. 107 B velocidad. 101 B destreza. 103 B constitución. 108 B suerte. 0 afinidad. Muerte, sombra, oscuridad, vacío, agua, tiempo de hechizo mágico. Toque necrótico, abrazo del océano, aliento de esencia, línea de sangre. Monarca de la muerte, habilidad única. Muerte, inmortal, eterno misión. Completa el entrenamiento de Barbatos, parte 1, completada el 5-3. Probablemente soy el primer año más fuerte con estas estadísticas y no pude derrotar a Arthur Shadow cuando tuve la oportunidad. Neo se culpó a sí mismo. Y estaba disgustado con sus pensamientos. En el fondo de su corazón, se sentía aliviado por no poder salvar a sus amigos. Cuanto más aumentaba su dominio sobre la muerte, más comenzaba a ver la muerte como el lugar del descanso eterno. La muerte no era mala ni estaba mal. No había necesidad de evitarlo. Una pequeña parte de él sintió que no estaba bien perturbar el descanso de sus amigos y traerlos de regreso. Capítulo 170. Neo se masajeó el puente de la nariz. En la cuarta visión de la Esfinge, quería morir pero no podía. No podía descansar. Fue por eso que empezó a ver la muerte como una forma de descanso. Es mi forma de muerte, no debería imponérsela a otros. A pesar de sus palabras, el acto de reavivamiento fue un desvío para él. Si no fuera inmortal, habría sentido que revivir sería repugnante. Supongo que les preguntaré si quieren revivir. Si lo hacen, los reviviré. Si no lo hacen, no lo haré. Pero necesito regresar al inframundo para conseguirlo. En su mente vinieron el pozo de la muerte y el estanque lleno de elementos santos y de vida. Necesitaba completar el entrenamiento de Barbatos y obtener una afinidad sagrada para sobrevivir al pozo de la muerte. Al menos ahora tengo una idea de cómo completar la cuarta prueba. Se levantó y estaba a punto de salir de la oficina del profesor Daniel cuando su oruga se movió. Lo miró fijamente y abrió la boca. Una poderosa fuerza de succión comenzó a devorar a los caóticos elementales del tiempo alrededor de Neo. La oruga volvió a dormir después de saciarse. ¿Puede hacer esto? Neo se miró a sí mismo. Apenas quedaban elementales caóticos del tiempo a su alrededor. Si alguien me ve ahora, no podrá darse cuenta de que he estado retrocediendo durante años. Solo aquellos con afinidad con el tiempo podrán darse cuenta de que retrocedí, y pensarán que retrocedí unos minutos u horas en el mejor de los casos. Neo miró fijamente a la oruga. Fue poderoso. Y sintió que las habilidades actuales que había demostrado eran solo una pequeña parte de su arsenal.
Si este cerdo no fuera tan perezoso. Solo se despierta, come y duerme. La oruga rodó por el suelo como si no quisiera oír el regaño. Neo negó con la cabeza y salió de la oficina. Él fue a su clase. Se dio cuenta de Arthur y Félix tan pronto como entró. Una ola de recuerdos surgió en su mente. Reprimió la nostalgia y se sentó en su asiento. ¿Dónde has estado desde la mañana?, preguntó Félix. Estuve ocupado con el profesor Daniel. ¿El profesor Daniel? ¿El encargado de la sala de meditación? Sí, él. ¿Por qué?, preguntó Arthur. Me ayudó a despertar mi elemento tiempo. Ah, tu elemento tiempo, y Félix dejó de hablar. Sus ojos se abrieron lentamente a medida que comprendió las implicaciones detrás de las palabras de Neo. ¿Tenías un elemento tiempo? Sí. Tienes muerte, oscuridad, sombra, tiempo. Ya son 4 elementos. ¿No es demasiado? Neo se encogió de hombros. Arthur abrió la boca. ¿No son normales 4 elementos? Sus palabras dejaron a Félix helado. Ella se volvió hacia él. Estimado Sir Kingsley, ¿podría decirme cuántos elementos tiene? No me he despertado del todo. ¿Y cuántos? Arthur empezó a sudar. Quizás debería haber mantenido la boca cerrada. Señor Arthur. Y 25. Félix miró fijamente a Arthur, volvió la mirada hacia Neo y miró fijamente a Arthur. ¿Ustedes dos saben que existe algo llamado límite? Ja. Arthur soltó una risita nerviosa. Podría tener muchos elementos, pero despertarlos fue difícil. Dominarlos fue más difícil. Interiormente, Arthur respetaba a Neo. Neo podría tener solo 4 elementos. Sin embargo, sus 4 elementos estaban entre los más difíciles de dominar. Llegó a punto que si alguien despertaba a la muerte, la oscuridad, la sombra o el tiempo, abandonaban su entrenamiento y se centraban en elementos diferentes. Mientras los tres conversaban, el profesor entró en la clase. Ella tomó la tiza y escribió resistencia elemental en la pizarra. Hoy discutiremos la resistencia elemental. La profesora Evelyn continuó. Es un tema importante para cualquiera que esté pensando en convertirse en un templario joven. Dado que los templarios jóvenes necesitan luchar contra monstruos de otro mundo, semidioses o bestias místicas, debes saber cómo funciona la resistencia elemental. Por ejemplo, digamos, y ella examinó la clase con sus ojos. Su mirada se detuvo en Neo. Neo Hargraves tiene maestría experta en el elemento muerte, mientras que yo no poseo dicho elemento. Como no poseo el elemento muerte, no puedo aumentar mi resistencia contra él entrenando el elemento. ¿Eso significa que Neo Hargraves puede matarme con un solo ataque si usa su elemento muerte en mí? Los estudiantes menearon la cabeza y dijeron que no. Exactamente. Aunque no poseo el elemento muerte, poseo resistencia contra él. Todos vosotros también. Cada persona tiene un grado de resistencia contra todos los elementos. La clase de hoy es para enseñaros cómo y por qué tenemos resistencia contra elementos que no poseemos. Ella se subió las gafas y preguntó. Como muchos de ustedes saben, ninguno de nosotros tiene todos los elementos, pero podemos sentir el aura elemental de nuestros oponentes sin importar qué elemento usen. ¿Sabes por qué? Arthur levantó la mano. La profesora Evelyn lo ignoró y desvió su mirada hacia Félix. Félix, ¿puedes responder la pregunta? Las cejas de Félix se crisparon. Ella miró a Arthur de reojo y se puso de pie refunfuñando. Porque los oponentes usan una gran cantidad de elementales para crear un aura. Es por eso que podemos sentir esos elementos sin siquiera tenerlos nosotros mismos. La profesora Evelyn asintió con la nariz arrugada. Ella miró a su alrededor. ¿Alguien más sabe la respuesta? Cuando nadie levantó la mano, la profesora Evelyn se volvió hacia Arthur. Arthur, por favor, responde. Es por nuestro núcleo mundial y resonancia. Una sonrisa apareció en el rostro de la profesora Evelyn. Ella le hizo una señal a Arthur para que continuara. El mundo es un ser vivo como nosotros, y de manera similar, tiene un núcleo. Lo llamamos el núcleo mundial. El mundo tiene todos los elementos, y como la raíz de cada persona pertenece al mundo, se desencadena un fenómeno conocido como resonancia entre nuestro núcleo y el núcleo del mundo. La resonancia nos permite obtener la afinidad elemental parcial de todos los elementos. Arthur explicó.
La sonrisa en el rostro del profesor Evelyn se hizo más brillante con cada palabra que pronunciaba. Gracias a ella, aunque todavía no podemos utilizar las afinidades distintas a las que tenemos innatas, podemos sentir todos los elementales. Perfecto. La profesora Evelyn aplaudió. Estaba tan emocionada que parecía que había visto un espectáculo de baile espectacular. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.